Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahvé, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Bien, no sabemos lo que le pasaba a David, es probable que en la génesis de la redacción de este salmo hubiera una persecución, ¿no? David, pues, muy probablemente estaría siendo perseguido por alguien que además de perseguirle lo que deseaba era su muerte. Pues bien, contrariamente a lo que sucede en muchas ocasiones habitualmente en las personas y también en algunos creyentes, vemos que este peligro no hace que David se separe de Dios o le eche la culpa de lo que le está pasando. No, todo lo contrario. Lo que produce esta persecución en David es una confianza absoluta en Dios, en el Dios creador de todas las cosas. En estas palabras de David vemos que le atribuye a Dios un poder y una bondad tal que hace que no encuentre mejor refugio que estar guardado dentro de su voluntad, dentro de su autoridad, de la del Señor, ¿no? Y de su consejo. Pero para conseguir escuchar esa voluntad de Dios y ese consejo, David lo que necesita es tener una intimidad, una comunión íntima con el Señor. No se puede escuchar a Dios si no hay esta relación íntima en su santuario, en su tabernáculo, como veíamos en el salmo anterior. Vemos que aquí David utiliza 3 nombres de Dios que reflejan 3 características de él, de Dios, y yo las he subrayado. La primera palabra que os he subrayado es Dios, Él en hebreo, que significa el fuerte, el poderoso. La segunda palabra que vemos, Yahvé o Jehová, que lo que significa es yo soy el que soy. Y la tercera, Señor, Adonai en hebreo, que significa aquel Señor que tiene una autoridad tal, una autoridad y una soberanía absoluta sobre todo y sobre todos, ¿no? Esto es lo que significa Señor, soberanía absoluta. Acabamos de ver los nombres que David utiliza para referirse a Dios. Los he subrayado ahí y los he explicado un poquito. Son nombres que nos dicen algo de los atributos de Dios. Pero estos versículos no solo me dicen algo, y esto es muy importante, ¿de acuerdo? Estos versículos no solo me dicen algo de los atributos de Dios, no solo me dicen algo de Dios, sino que también nos están diciendo algo sobre David. ¿Por qué? Porque depende de cuál sea mi concepto de Dios, así seré yo. Lo vamos a ir explicando. He titulado esta sección Mi actitud ante Dios. ¿Cuál era la actitud de David ante Dios? No le despreciaba, como la mayoría de la gente hace, ni tampoco le ignoraba, como muchos cristianos nominales hacen muchas veces, ¿no? Sino que le tenía como alguien, como hemos dicho, fuerte, poderoso, ¿no? Como vemos que le describe en la primera palabra, Dios, la primera palabra, Él, Dios, o sea, significaba el fuerte, el poderoso, ¿no? Y por lo tanto, alguien en quien se puede confiar y en el que se puede encontrar protección segura. Pero David, y aquí viene la segunda palabra, también consideraba a Dios como alguien que está por encima, al margen de cualquier circunstancia. Yahvé, yo soy el que soy, ¿no? Yo no necesito tener ningún referente para ser, yo soy. Eso es lo que significa Yahvé, eso es lo que significa Jehová. No se me puede comparar con nada, dice el Señor. No soy un ser necesitado de algo o de alguien para existir. Tú y yo no podemos decir lo mismo, nosotros somos hoy, pero mañana no. Dios, sin embargo, es, siempre existió y nunca dejará de ser. Y tener este concepto de Dios dice mucho de mí. Nosotros somos porque nuestros padres nos concibieron. Nosotros somos también de una manera y no de otra, pues porque vivimos en un país determinado, porque tuvimos un colegio y no otro, porque tuvimos y tenemos unos amigos que no tienen otras personas. En definitiva, nosotros somos el producto de unas circunstancias ajenas a nosotros, pero con Dios no pasa así. Dios no es alguien que esté sujeto a las circunstancias. Dios puede decir de sí mismo que Él es, ¿no? Sin que nada ni nadie pueda alterar sus circunstancias, su existencia, sus atributos, su carácter. Su carácter, con esta palabra, lo que nos está diciendo es que es inalterable. No hay nada que le va a hacer cambiar, ninguna circunstancia, nada va a hacer cambiar a Dios. Y este concepto de Dios es muy importante porque depende de cómo o quién crea yo que es Dios, voy a ser de una manera o de otra.
Decíamos que nada ni nadie puede alterar su carácter. Y dentro de este carácter, yo soy el que soy, está esa decisión fiel e inquebrantable e inmutable que hizo por nosotros, ¿no? Él nos creó, Él nos eligió como su pueblo y Él nos rescató cuando nos perdimos. Es el mismo Dios que le dijo a los israelitas, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que hizo, que le juró a tus padres, ¿no? Es el Dios que sacó a Israel de Egipto, igual que a ti y a mí nos ha sacado también de la cautividad en la que estábamos. Pero este rescate tiene un propósito. El Señor no nos rescató para que luego volviésemos a Egipto. Tiene mucho sentido, ¿no? El Señor no nos rescató de Egipto para que volviéramos a ser esclavos de la tiranía del pecado. Te sacó de allí para que seas libre en Jesucristo. ¿Para qué? Para que después de verle como fuerte y poderoso, Yahvé, o sea, alguien que está al margen de cualquier circunstancia, ahora, y tercer nombre, le veas como Señor. Adonai, ¿no? En hebreo. Para que seas siervo de la justicia que es Jesucristo y así te pueda liberar de ti mismo. Porque sólo así, siendo esclavos, siendo siervos de Cristo, podremos llegar a ser libres de nuestra soberbia, de nuestro egoísmo, del desastroso destino al que íbamos directos. Esto es lo que veía David en Dios y que dice mucho de David. Poder, la primera palabra, poder. Por eso yo me puedo resguardar en ese Dios, pero si yo solo tengo este concepto de Dios, como mucha gente tiene, no me vale para nada, porque además de tener poder, Dios es inmutable. ¿Recordáis? Yahvé, yo soy el que soy, y como te prometí que te iba a llevar hasta el final, lo voy a hacer, te voy a llevar. Esto es fidelidad que no cambia. Es un pacto inquebrantable, es lo que significa esa palabra, es un Dios inmutable, pero también es señorío, que es la tercera cosa que vemos, ¿no? Para que yo, dice el Señor, para que yo te pueda proteger, para que yo sea fiel y te pueda llevar hasta el final, ¿sabes? También tengo que ser tu Señor. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene mi concepto sobre Dios para que yo tenga una actitud u otra en la vida? ¿Te das cuenta cómo estos nombres no solo dicen mucho de Dios, sino que también dicen mucho sobre David? Así que David tiene un concepto de Dios como poderoso, sí, y es por eso, por lo que él puede tener confianza absoluta en Dios, un concepto de Dios como fiel a sus promesas, porque él no cambia, y esto es increíble, el hombre sí cambia, Dios no cambia, te ha prometido que te vas a llevar hasta el final, te va a llevar hasta el final, pero vemos que también tiene un concepto de Dios como Señor. Esto es muy importante, por eso insisto mucho en estos nombres que David da sobre Dios, porque dependiendo de cómo sea mi concepto sobre Dios, entonces yo tendré una relación con Él u otra. Y me podré estar engañando, ¿no? La Biblia no nos da la opción de considerar a Cristo como nuestro Salvador solamente, alguien con poder y fidelidad, los dos primeros nombres de Dios, alguien con poder y fidelidad para salvarnos y ya está, no. En la Biblia siempre vemos que se llama a Jesucristo Señor y Salvador. Y esto significa que primero ha de ser mi Señor para que luego también pueda llegar a ser mi Salvador. Y es aquí donde encontramos el problema de muchos cristianos, que consideran a Dios poderoso, primera palabra, y por lo tanto a alguien al que acudir para solicitar refugio, pero no le consideran su Señor, y por lo tanto no quieren estar sometidos a Él. Pues no se puede tener una cosa sin la otra. No se puede acudir a Dios para solicitar socorro sin tenerle como Señor. No funciona así. ¿Tenemos nosotros este concepto de Dios que David también tenía? ¿No? ¿O tenemos la idea de un Dios sirvienta? ¿Cómo podríamos nosotros llegar a considerar a Dios de esta manera, de la misma manera que lo consideraba David? ¿Cómo podría yo también tener esa misma imagen de Dios? Pues exactamente igual que lo hacía David, si le conozco. Si llego a tener una comunión con Él tal que me provoque una confianza absoluta. Y esa confianza, esa fe, solo podrá venir por Romanos 10:17, por el oír y el oír
por la palabra de Dios. O sea, entrando en su tabernáculo, y hoy estamos de alguna manera en el tabernáculo, también cuando estés en tu casa con la Escritura, etcétera, entrando en su tabernáculo a habitar con Él, ¿no? Como vimos en el Salmo anterior. O sea, entrar para conocerle,